Ok, bueno, buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva jornada de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SIDMA en su sexta edición. Desde el comité organizador queremos comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento a quienes han hecho posible esta competencia, los doctores Gabriel Marcano y Mariana Zavala, miembros del escritorio Romar Maritime Lawyers, Fernando Sanquírico, del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, CIERC, de la Universidad Monte Ávila, y Jorge González Carvajal por su valioso aporte en la redacción de este caso SIDMA 2025. También extendemos nuestro reconocimiento a los patrocinantes de esta edición, patrocinantes Plata, Villalba, Morales, Rueda, Hermosillo, de Santolo y Asociados, patrocinantes Bronce, Mempa, Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez, Pumar y Cía, Tinoco, Travieso, Planchar y Núñez, La Feo Baica, Viso, Rodríguez, Cotín, Medina, Ramírez y Asociados, y Exa Legal. Por supuesto, agradecemos profundamente el respaldo institucional de organizaciones como Benancham, Alianza Social de Benancham, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Asociación Venezolana de Arbitraje, Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje SICA. Hoy en esta fase semifinal queremos felicitar especialmente a los equipos que han logrado avanzar. Su dedicación, esfuerzo y compromiso con la excelencia académica y profesional son dignos de admiración. Y a pesar de los desafíos que se han presentado a lo largo del camino, ustedes han demostrado una destacada capacidad de análisis, argumentación y trabajo en equipo. Así que felicitaciones por mantenerse en pie en esta etapa de la competencia. Asimismo, agradecemos a los árbitros que nos acompañan en esta audiencia y a todos los participantes que han hecho vida en la misma. Bueno, a continuación voy a anunciar a los equipos que van a participar en esta audiencia y sus respectivos roles. Por un lado tenemos al equipo 11, que va a ser el rol de la parte demandante, y el equipo 9, que va a ser el rol de la parte demandada. El panel arbitral encargado de evaluar esta audiencia está conformado por tres distinguidos profesionales. El doctor Alfredo Boazán es abogado egresado de la Universidad Central de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello también, profesor de pregrado de Teoría General de la Prueba en la Universidad Católica, profesor de posgrado en las cátedras de Potestad Jurisdiccional, Procedimiento Oral, Teoría General de los Recursos y Proceso y Principios Procesales, autor de varias publicaciones en áreas de su especialidad. Se ha especializado en derecho procesal, civil y mercantil, y su ejercicio profesional se concentra además en el campo del litigio, especialmente en el área de casación civil. Es árbitro tanto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas como del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEPC. Y es asesor en procesos de nulidad de arbitraje internacional ante el CIAD. Por otro lado, tenemos al doctor Lubin Chacón. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una maestría en leyes, derecho marítimo, en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Es socio de la firma de abogados Benson Pérez Matos and Tackley Watts. Se ha dedicado al ejercicio profesional principalmente en el sector corporativo, asuntos del derecho de la competencia, protección al consumidor, arbitraje y litigios, y es miembro de la International Bar Association y árbitro del SETCA. Así también colaboró en la redacción del primer reglamento del SETCA. Y por último tenemos al doctor Juan Andrés Suárez Otaola. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con un programa avanzado de gerencias en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, diplomado en Derecho Tributario Internacional, diplomado en Herramientas de Influencia Estratégica. Es socio fundador en el Departamento Corporativo del Escritorio Jurídico ESCG Abogados, donde lidera el área de Derecho Corporativo y Societario y enfoca su práctica al asesoramiento en inversiones nacionales y extranjeras, régimen de control de cambios, startups, consorcios y asociaciones estratégicas, franquicias, gerencias de diferencias y resolución alternativa de controversias.
Ahora, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de SIDMA, voy a proceder a recordarles lo siguiente. Cada equipo va a intervenir en 3 oportunidades y deberán presentarse en cada intervención que realicen, omitiendo siempre la universidad a la que pertenecen. Para sus primeros argumentos iniciales van a contar con 15 minutos. Luego cada parte va a tener 10 minutos para la etapa de réplica y dúplica. Y por último vamos a tener una ronda de preguntas por parte del tribunal arbitral. Les recordamos que no están permitidas las preguntas entre los equipos y solo van a poder intervenir 2 miembros por cada fase, es decir, 2 integrantes para la fase de alegatos iniciales, 2 participantes para la réplica y dúplica y 2 participantes para la ronda de preguntas. Les recomendamos y sugerimos que al momento de hablar mantengan sus cámaras y micrófonos encendidos y al momento de que otro participante lo haga, mantener sus micrófonos apagados. Bueno, dicho esto, si algún miembro de equipo tiene alguna duda, este sería el momento ideal para hacerla. Ok, entiendo que no hay preguntas. Vamos entonces a iniciar con los alegatos iniciales de la parte demandante. Adelante, En principio, queremos solicitar permiso para compartir diapositivas. adelante. Ok, tan pronto inicien, vamos a comenzar con el cronómetro. Estamos esperando que se comparta en pantalla grande. Ok. Un momento, por favor. Ok. ¿Me pueden indicar si se visualiza? Vemos la pantalla o sea, solo se refleja su Teams, la vista de su Teams. Ahora sí. En principio, antes de comenzar, hay que hacer unas clarificaciones de hecho para saber qué es lo que nos trae en esta controversia acá. Nuestra representada, Energy Supply Solution, contratan con International Caribe Trading. International Caribe Trading acuerda con Blue Rose un acuerdo de fletamiento. El 16 de abril de 2024 comienza el viaje para la entrega de petróleo tipo Merey 16 hacia nuestra representada. Inmediatamente ellos decidieron, o negligentemente, no eh, perdieron los conocimientos de embarque. Seguidamente se emite una alerta meteorológica. Ellos deciden desviar su derrota hacia Japón. Inmediatamente, International Caribe Trading autoriza la descarga comercial del petróleo y Japan Petroleum, que es otra de las empresas que se le debe extender la cláusula arbitral, decide comercializar el petróleo y venderlo, lo cual le causó un daño injustificado a mi representada Energy Supply Solution. Nosotros somos el equipo 11 en representación de Energy Supply Solution y Seguros Cargas Venezuela en vía de subrogación legal. A lo largo de la presente controversia estaremos abordando los siguientes puntos. Entre las cuestiones procesales, en principio tenemos la jurisdicción, luego abordaremos la extensión de la cláusula arbitral, en ella tenemos la teoría de los grupos societarios, la participación activa de Blue Rose Venezuela, pasaremos a la conducta contradictoria de Japan Petroleum, conocida como los actos propios o teoría Stoppel. Posteriormente iremos a la sede del arbitraje, abordaremos el derecho aplicable, el derecho SIX,
elegido por las partes. Cabe destacar la aplicación de los principios UNIDROIT, la recusación de los árbitros, iremos al fondo de la controversia, la estimación y reclamación de daños, posteriormente iremos a la solicitud de medidas y por último el petitorio. De conformidad con el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el arbitraje es un medio de resolución de conflictos. La autonomía de las partes se materializa en esta presente controversia en la cláusula 12 del contrato principal, en el que se establece taxativamente que, que Venezuela y el SECA tendrán jurisdicción para conocer de la presente controversia, en virtud de lo cual, en el principio de competes, que el árbitro tiene la facultad para decidir sobre su propia jurisdicción, solicitamos que así se declare el tribunal con jurisdicción, en virtud de la cláusula 12 del contrato principal, en consonancia con la autonomía de las partes que así lo decidieron. Ahora debemos hablar de la extensión de la cláusula arbitral. El artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial establece la teoría de la relatividad de los contratos y el principio de pacta sunt servanda. Es decir, la extensión de la cláusula arbitral se fundamenta, en este caso, en la sentencia of Court of Appeal for Second Circuit in Reg Thompson contra American Arbitration Association, a pesar de que el artículo 5 señala la teoría de la relatividad de los contratos. En esta sentencia se recogieron 5 supuestos. En este caso abordaremos 3 de ellos: la teoría del grupo societario, la incorporación por referencia, la participación activa y la teoría de los actos propios. Además, estos supuestos son recogidos en la legislación peruana, especialmente en el decreto legislativo número 1071. La teoría del grupo societario. La cláusula 12 del contrato principal establece taxativamente que todos los acuerdos que deriven del contrato principal deberán obligatoriamente someterse al foro arbitral. En consonancia, todos los integrantes del grupo pueden ser llamados a arbitraje. International Caribe Trading y Blue Routes actuaron en la celebración y especialmente en la ejecución del negocio como una unidad económica. International Caribe Trading contrató y Blue Routes ejecutó, defectuosamente, pero ejecutó. Por si fuera poco, también tenemos la teoría de la participación activa de Blue Routes Venezuela. International Caribe Trading le delegó sus obligaciones en cuanto a la gestión del embarque, traslado y desembarque en concreto. Además, sin la participación activa de Blue Routes Venezuela, el contrato de compraventa principal no podría haber sido ejecutado, aunque si atendemos a los hechos del caso, hubiese sido mejor que no lo ejecutaran porque le causaron un daño patrimonial a mi representada. Además, el contrato de fletamiento con el acuerdo principal establecen cláusulas espejos. La cláusula 9 del contrato de fletamiento es la misma que la cláusula 4 del contrato principal. La cláusula 14 del contrato de fletamiento es la misma que la cláusula 7ª del contrato principal. Lo mismo pasa con la cláusula 8ª del contrato de flete y la cláusula 13ª del contrato principal. Ahora tenemos la teoría de los actos propios o la conducta contradictoria de Japan Petroleum. La teoría de los actos propios es un principio general del derecho que consiste en que no puedes desconocer con la mano izquierda lo que se hizo con la derecha. Vamos a abordar un poco más acá. ¿Qué pasa? Japan Petroleum comercializó, refinó, vendió el petróleo que era para nuestra representada, aprovechándose de la confianza y las relaciones comerciales que mantenían con International Caribe Trading. En este caso, una conducta que genera confianza y demuestra la aceptación de los beneficios del contrato interno. Como lo mencioné antes, refinaron, vendieron y comercializaron el petróleo que no era suyo, que International Caribe Trading le pidió que lo descargaran. Ahora tienen una conducta posterior negativa arbitral. Ellos no quieren someterse al foro arbitral. Y el tercer supuesto para que encuadre perfectamente la teoría de los actos propios con ellos es que la identidad del sujeto que realiza ambas conductas que ya mencioné antes sea el mismo. En este caso, Japan Petroleum es la misma persona que ha realizado ambas conductas. Además, en los hechos materiales del caso, International Caribe Trading decidió demandarlos en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué pasa? La jurisdicción ordinaria declina su jurisdicción.
Cuando se declina la jurisdicción en consonancia con la ley de DIC y el Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Instancia debe remitir al Tribunal Supremo de Justicia en consulta obligatoria la jurisdicción. Se reafirma la jurisdicción y ordenan que ambas empresas vayan a la jurisdicción arbitral, por lo cual esto no debe ser un hecho controvertido y deben acatarlo este tribunal, de que Blue Rose Venezuela y Japan Petroleum deben estar en la presente controversia en la jurisdicción arbitral. Conforme a la autonomía de las partes, en la cláusula 12 del contrato principal, ellos establecieron que la sede del arbitraje sería Caracas y el SEC, por lo cual solicitamos que así se declare. Ahora debemos hablar especialmente del derecho aplicable. International Caribe Trading quiere desconocer que así fue pactado este derecho. Sin embargo, en la cláusula, la cláusula 11 del contrato principal, se evidencia claramente cómo se pacta el derecho SIX. Ellos utilizan un argumento banal diciendo que Venezuela no ha ratificado la convención. Sin embargo, tanto en la ley de DIC como en el arbitraje, este supuesto es inadmisible. No importa si Venezuela no ha ratificado la convención. Veremos más adelante cómo la doctrina, la jurisprudencia, lo han avalado que esto no tiene fundamento legal. La cláusula 11 del contrato principal establece la Convención de Viena. El artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial, en consonancia con la doctrina, como José Barnola y Vladimir Falco, establecen que tanto en el arbitraje de derecho como en el arbitraje de equidad, los árbitros deben tomar en cuenta el contrato, cláusula 11, y los usos y costumbres mercantiles. De eso hablaremos más adelante, pero ténganlo presente. El artículo 6 de la Convención de Viena admite el valor de la voluntad de las partes para excluir total o parcialmente su aplicación. A su vez, la opinión número 16 del Consejo Consultivo establece que la voluntad de exclusión es la misma que te permite incluirte en la Convención, por lo cual la doctrina de la Convención es unánime de que se puede aplicar el derecho SIX. A su vez, queremos mencionar la doctrina de los actos propios. En la cláusula 11 del contrato principal se establece claramente que esta presente controversia se va a regir del derecho SIX. Pero ahora, como International Caribe Trading, en virtud de su negligencia, quiere desconocer con la mano izquierda lo que acepta con la derecha. No podemos hablar de la Convención de Viena sin hablar de los principios de unidad aplicables a los contratos comerciales internacionales. La propia convención, en su artículo 7.2, establece que estos principios se aplicarán para la integración de lagunas que tengan la presente convención, ratificado en la guía tripartita. Además, la doctrina Wilfredo Monsalve, siguiendo la concepción del profesor Alejandro Garro, quien fue uno de los escritores de los principios, y Eric Jane, establece que cuando los árbitros recurren a los principios de unidad como en la expresión de la ex mercatoria, el problema encuentra una solución más óptima. Esto también es avalado por la jurisprudencia. En este caso tenemos también avalado por la doctrina como James Rockner, quien fue uno de los relatores o escritores de la Ley de Arbitraje Comercial publicada en 1997. Además, el artículo 34.3 del reglamento SEC establece: en todos los casos, el tribunal arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres mercantiles. Usos y costumbres mercantiles. En eso vamos a seguir a profundizar más adelante. De general aceptación aplicables al caso, es decir, el reglamento también dota de fuerza normativa para que los árbitros tomen en consideración, en este caso, la lex mercatoria, que a su vez nos conduce a los principios de unidad. Tanto la doctrina como el reglamento establecen que se debe tomar en cuenta la lex mercatoria. La lex mercatoria en el laudo arbitral 11.575, dictado por la ICC en 2003, establece que la mejor expresión de lex mercatoria son los principios unidad, ratificado en el laudo 12.040 de la ICC. Los mismos principios establecen que pueden complementar el derecho tanto nacional como internacional. Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala. En cuanto a la solicitud de recusación interpuesta por la hoy demandada International Caribbean Trading en contra de los árbitros Carmen Alicia Carrasquel y el ingeniero Michel Pérez, esta representación quiere dejar constancia que ésta se fundamenta en una interpretación errónea del estándar aplicable, razón por la cual debe ser desestimada de pleno derecho por la manifiesta improcedencia que yace en su seno.
Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26.1 del reglamento del SEPCA, que establece claramente que un árbitro solamente puede ser recusado ante circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. No basta, como lo ha hecho la hoy demandada, con el mero señalamiento de una relación profesional pasada. Es necesario demostrar que en dicha relación, en el presente, genere un conflicto de intereses y que por lo tanto existe una duda justificada sobre esas cualidades tan necesarias que debe tener un árbitro. En cuanto al fondo de la controversia, esta representación solicita o quiere dejar constancia, mejor dicho, que International Caribbean Trading incumplió con ISS con la entrega de los 650.000 barriles de crudo tipo Merey 16. Este incumplimiento se configura esencialmente en 7 conductas. La primera es la falta de entrega de la mercadería, la transmisión de su propiedad y entrega de cualquier documento relacionado con ella, de acuerdo con el artículo 30 de la Convención de Viena. En segundo lugar, la violación de la cláusula tercera del contrato principal referida a las condiciones de entrega, específicamente sobre las obligaciones establecidas a la parte vendedora en el término CIF de los Incoterms 2020. La violación del principio de buena fe contractual, la falta de diligencia que tuvo ICT en cuanto a la comunicación a nuestra representada sobre la alteración sobre la alteración del rumbo del buque, la falta de diligencia que tuvo el capitán del MT Orinoco Star en cuanto a la tormenta Eli, la entrega de la mercancía en un puerto diferente al pactado y la violación de la cláusula séptima del contrato principal relacionado a la documentación que se debió haber entregado a nuestra representada. Identificando entonces las anteriores acciones que de manera conjunta inciden y configuran el incumplimiento total de la obligación contraída por ICT a favor de nuestra representada, queremos señalar lo siguiente. En primer lugar, la mercancía nunca se puede entender que fue entregada. La noción de entrega, muchos autores han referido, por ejemplo, Diego Tomás Castanino, que es un acto en virtud del cual el vendedor pone en poder del comprador o a quien esté designe la tenencia pacífica a la cosa vendida. Nuestra representada nunca tuvo la tenencia pacífica de los 650.000 barriles de crudo Merey 16. Más bien, esta mercancía le fue entregada a un tercero, de la cual entonces se benefició, refinó, comercializó y vendió fraudulentamente en los mercados japoneses e internacionales. Por otra parte, esto entonces trae como consecuencia considerar que no ha operado la transmisión de riesgos. Esto en virtud de lo dispuesto en el término CIF de los Incoterms 2020, puesto que claramente señala que para que opere la transmisión de riesgos dependerá inexorablemente de que se haya hecho la entrega válidamente. Es decir, esto está relacionado a que el vendedor haya cumplido con las exigencias y obligaciones establecidas en el término CIF. Esto no lo cumple International Caribbean Trading. En primer lugar, porque no emite los conocimientos de embarque tal y como le exige el contrato principal, los términos CIF, como también se ha señalado en la jurisprudencia que si no emites estos documentos que ineludiblemente son considerados necesarios en ser entregados a la parte compradora, no puede entonces considerarse que la transmisión de riesgo ha sido válida entre las partes mencionadas. A su vez, también vemos que incumple con la obligación establecida en el término CIF de los Incoterms 2020 en cuanto a la suscripción de la póliza de seguro que debía afianzar un mínimo de 110% del valor de la carga. Esto, pues, lo inobserva la hoy demandada y es nuestra representada quien tuvo que hacerse cargo de esta obligación atribuida inicialmente a la parte vendedora. Aquí se demuestra entonces la rotunda negligencia, indiferencia y hasta el carácter fraudulento del actuar de International Caribbean Trading en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. A su vez, también debo señalar que International Caribbean Trading no solamente transgrede lo dispuesto en la cláusula tercera y séptima del contrato principal, sino que además contraría lo dispuesto en el artículo 6.1.1 de los principios UNIROA referido al momento del cumplimiento del objeto del contrato, a su vez con lo dispuesto en el artículo 34 de la Convención de Viena referido a la obligación consecuencial o adicional que tiene el vendedor de entregar los documentos relacionados con la mercadería. También debo señalar que de manera negligente, International Caribbean Trading y Blue Roads Venezuela desviaron el rumbo del buque, a pesar de que la alerta de la autoridad portuaria fue emitida simultáneamente con el comienzo del embarque de la mercancía en el MT Orinoco Star el 16 de abril del 2024. Derivándose entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué
De manera tan precipitada, en el comienzo del embarque a la mercancía, el capitán del MT Orinoco Star decide invocar la cláusula de desvío razonable por salvaguarda. Esta interrogante debe ser dilucidada por este honorable tribunal en virtud de que debemos preguntarnos por qué no tomó otra decisión. El capitán se encontraba en una situación que le daba un extenso abanico de opciones y posibilidades. Una de ellas, si ya había zarpado del puerto de Amuay, ¿por qué no se devolvió otra vez y solicitó a nuestra representada la prórroga de la entrega de la mercancía por esta circunstancia de fuerza mayor? Pero incomprensiblemente decidieron arribar al puerto de Yokohama estando a más de 23.300 kilómetros de distancia, teniendo que transitar por una de las rutas marítimas señaladas pues como extensas y difíciles, cruzando el canal de Panamá y el Océano Pacífico. Esta decisión negligente que inicialmente fue tomada por Blue Roads Venezuela también ve implicada a ICT, en virtud de que ésta la autorizó mediante un correo electrónico el 18 de abril del 2024 y a su vez porque le delegó sus obligaciones relacionadas al transporte de la mercadería debida en el contrato de fletamiento por viaje. También he de señalar que las empresas antes mencionadas incumplen con el deber de notificación que se encuentra plenamente establecido en el artículo 7.1.7 de los principios UNIROA. Pues nuestra representada nunca fue notificada del desvío del rumbo del buque, como también de la descarga del crudo en el puerto de Yokohama, en Japón. Consecuentemente, también violan con la obligación establecida en el A10 del término CIF de los Incoterms 2020 en cuanto a lo que se refiere al deber que tiene el vendedor de dar al comprador cualquier aviso que permita a la parte compradora recibir la mercancía. En cuanto a la estimación de daños y perjuicios, estimados árbitros, de conformidad con el artículo 74 de la Convención de Viena, queremos señalar que, en virtud del incumplimiento de ICT y los demás demandados, generó entonces diversos daños a nuestras representadas, que solicitamos que sean indemnizados a su totalidad. Estos pues se desglosan de la siguiente manera. Como pérdida patrimonial directa, nuestra representada se vio forzada a sufragar por el costo de la prima del seguro por un monto de $1.326.000 estadounidenses. Si bien esta era una obligación inicial que le era atribuida a la parte vendedora, la inacción que esta entonces despliega obligó a nuestra representada a hacer frente a esta erogación imprevista. Este monto constituye un daño emergente claro y directo por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la hoy demandada, como también consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de la entrega de los 650.000 barriles de crudo tipo Meray 16, nuestra representada se vio imposibilitada de cumplir los compromisos de reventa ya perfeccionados con sus clientes en Tailandia y Filipinas. Esto generó la frustración de negocios jurídicos ciertos y documentados que generó pérdidas de hasta 180 millones de dólares estadounidenses. Este monto representa el lucro cesante directamente atribuible a la falta de entrega de la mercancía por parte de ICT BRB y que se vio concretizado por Japan Petroleum Company. Conforme a los términos de la póliza de seguro y tras haber indemnizado a ISS, nuestra representada también Seguros Cargas Venezuela solicita entonces que se le reembolse la cantidad de $44.200.000 estadounidenses que le fue abonado por términos del contrato de póliza de seguro a ISS. En cuanto a las medidas cautelares, queremos entonces ratificar en esta audiencia la medida cautelar dictada por el árbitro de urgencia en cuanto al embargo de los bienes y cuentas de la empresa ICT. A su vez, también queremos solicitar a este honorable tribunal que decrete la medida de embargo sobre el buque MT Orinoco Star, propiedad de Blue Roads Venezuela, toda vez que ha quedado demostrado el grave y reiterado incumplimiento contractual por parte de International Caribbean Trading y Blue Roads Venezuela, evidenciado principalmente por la descarga del crudo en un puerto no pactado, la retención de los conocimientos de embarque originales y pues la falta de notificación a nuestra representada. A su vez, también en virtud de que, bueno, puede existir la posibilidad de que las hoy demandadas puedan diluir su patrimonio o desviar los fondos. Asimismo, también solicitamos a este honorable tribunal que se decrete la medida anti-suit injunction contra las hoy demandadas a fin de que se resguarde la integridad y exclusividad de la jurisdicción arbitral tal como fue establecida en el contrato principal. A manera de conclusión, esta representación solicita, en primer lugar, que se declare este tribunal competente para dirimir y conocer la presente controversia y declare como sede arbitral el Tribunal del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de Caracas, Venezuela.
Solicitamos también que se declare con lugar la extensión subjetiva a la cláusula arbitral a International Caribbean Trading como parte signataria y como partes no signatarias a Japan Petroleum Company como también a Blue Roads Venezuela. Solicitamos también que se ratifiquen las medidas cautelares ya dictadas por el árbitro de urgencia, como también se decrete con lugar el embargo preventivo sobre el buque Meteorino Star, como también la medida cautelar anti-suit injunction contra las hoy demandadas. Que solicitamos también que se declare que International Caribbean Trading y Blue Roads Venezuela han incurrido en un cumplimiento contractual de sus obligaciones, tal y como se señala el artículo de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Convención de Viena. También solicitamos que las partes hoy demandadas sean condenadas a indemnizar a nuestra representada Energy Supply Solutions por los daños y perjuicios producidos por un monto de $181.326.000 estadounidenses que han sido desglosados como bien lo señalé anteriormente. Asimismo, también solicitamos que sean condenados los hoy demandados a reembolsar a nuestra representada Seguros Cargas Venezuela, en virtud de su derecho de subrogación legal y contractual, la suma total de $44.200.000 estadounidenses derivados por el siniestro de la mercancía debida. También solicitamos que sean condenados a los demandados al pago de los intereses legales correspondientes sobre las sumas adeudadas, como también al pago de las costas y costos procesales que se generen en el presente procedimiento arbitral. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la parte demandante. Vamos a proceder ahora con los argumentos de la parte demandada. En caso de requerirlo, se van a adicionar los minutos de los cuales se excedió la parte demandante. Adelante. Buenas tardes a todos los miembros de este tribunal arbitral. Procedemos a identificarnos en la presente controversia. Nosotros, el equipo número 9, en representación de International Caribbean Trading, conformado como apoderados de esta sociedad mercantil, está el abogado Jorge Daniel López Delgado, mi persona, Jonas Abraham Castro, quienes vamos a proceder a explicar los argumentos de derecho por los cuales damos contestación a los argumentos planteados por Seguros Carga Venezuela y Energy Supply Solution como parte demandante. El primer punto al que vamos a hacer referencia es respecto a la jurisdicción arbitral. El sometimiento a la jurisdicción arbitral nace del principio de voluntad de las partes, quienes, por el principio de la autonomía de voluntad, deciden cómo deben regular sus relaciones jurídicas y asimismo pueden elegir el medio idóneo para resolver las controversias. Del contrato de compraventa celebrado entre Energy Supply Solutions e International Caribbean Trading, queda claro que este fue el medio idóneo elegido para resolver controversias que se presentaren o se pudieran presentar, como se en el presente caso. Al respecto, el acuerdo arbitral contenido en la cláusula 12 del contrato de compraventa cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana vigente y con el artículo 2, numerales 3 y 4 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de la Comisión de las Naciones Unidas respecto a que el mismo hay que constar por escrito. A su vez, nuestra representada siempre ha sido clara e inequívoca de que este sería el medio elegido para resolver la controversia. Nunca ha sido discutido por nuestra parte que el arbitraje haya sido el medio electo para resolver los conflictos planteados. Ahora nos vamos a pronunciar sobre la participación de terceros en el arbitraje, empezando por Seguros Carga Venezuela. En la póliza de seguro celebrada entre Energy Supply Solutions y Seguros Carga Venezuela también contiene una cláusula arbitral en el cual se establece la acumulación o un arbitraje principal si se dan determinados supuestos. Esto a fines de evitar situaciones de litipendencia o sentencias contradictorias. En el caso de la póliza de seguro, la misma establece, en el caso de subrogación, que la misma aplicaría frente a cualquier responsable del incumplimiento. Como explicaremos más adelante, no se puede atribuir el incumplimiento a nuestra representada, ya que la misma no incurre en incumplimiento alguno. Respecto a la participación de Blue Roads Venezuela, en el contrato de fletamento celebrado entre nuestra representada International Caribbean Trading y Blue Roads Venezuela, también contiene una cláusula que remite a la jurisdicción ordinaria, pero que también incluye una posibilidad de renuncia a la misma, si se da determinado supuesto, que era que el fletador renunciara por escrito y previamente y le notificara al armador su sometimiento a una jurisdicción distinta. Supuesto que se materializó con la entrega de los documentos como copia del contrato de compraventa en cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Comercio Marítimo venezolana
para llevar a cabo la expedición. A su vez, respecto a la participación de Japan Petroleum Company, él mismo no puede ser llamado a participar en el presente arbitraje porque no es participante del ley contractual. Si bien consideramos que es agente del daño y que incurre en un caso de hecho ilícito y es el responsable de que se produzca el incumplimiento entre nuestra representada y Energy Supply Solutions, él mismo debe plantearse en un procedimiento ordinario, en un procedimiento distinto, ajeno a la presente controversia, ya que Japan Petroleum Company en ningún momento manifestó su voluntad de someterse al arbitraje como sede para resolver conflictos y no es participante del intercontractual. Ahora bien, me pronunciaré sobre la recusación de los árbitros como siguiente punto. Respecto al nombramiento de los árbitros, Carmen Alicia Carrasquel y Michelle Pérez como árbitros, consideramos que los mismos comprometen la independencia e imparcialidad del presente tribunal arbitral, puesto que en el caso de Carmen Alicia Carrasquel, ahí existe una circunstancia de duda razonable, tal como deriva el artículo 26 y artículo 23 del reglamento del SETCA, así como su código de ética que establece la imparcialidad e independencia como principios fundamentales de todo arbitraje, concatenado a los principios y directrices del listado de la International Bar Association, que establecen como situación de duda razonable aquellas que arrojen dudas respecto a la imparcialidad e independencia de un árbitro. Carmen Alicia Carrasquel mantuvo una relación de asesorías con Seguros Carga Venezuela en el año 2021. Sin embargo, no cumplió con el deber previsto en el artículo 23, numeral 3 del reglamento del SETCA de revelar cualquier circunstancia de duda razonable donde debió haber señalado el momento de inicio, duración y calidad de las asesorías, así como qué tipo de asesorías prestó. Respecto al árbitro Michelle Pérez, el mismo mantuvo una relación laboral con Petróleos Venezuela al diseñar buques en el año 2019, por lo que también existe una circunstancia de duda razonable respecto a su participación en el presente arbitraje. Ahora, el siguiente punto sobre el cual me voy a pronunciar es el traslado de riesgos. En el contrato de compraventa, en su cláusula tercera, se celebró una cláusula C, Cost, Insurance and Freight, donde se estableció que entre las obligaciones del comprador y vendedor estaba que el vendedor debería suscribir un seguro al 110% SIC, expedir un juego de bill of landings y contratar un contrato de testamento para la entrega de las mercancías. Ahora bien, el traslado de riesgos, de acuerdo a lo pactado en la cláusula tercera, operaría una vez el buque partiera del puerto de May, Venezuela. A partir de ese momento, los riesgos correrían por parte del comprador. Ahora quiero señalar que, respecto a lo siguiente, los bill of landing no son necesarios y no impiden que se traslade el riesgo, sino que sirven como título de propiedad y no impiden que se traslade el riesgo, puesto que la ejecución de contrato es independiente de los bill of landing. Y los riesgos se trasladaron una vez el buque atravesó el puerto de Muay. Y así solicitamos se declara. Muy buenas tardes, honorables árbitros y demás miembros de este tribunal arbitral. Continuando con los argumentos expuestos por el abogado Castro, vamos a proceder ahora a explicar por qué consideramos que la CISG no es el derecho aplicable a la presente controversia. Si bien es cierto que en el contrato de compraventa internacional de crudo se establece que se debe aplicar la Convención Internacional, esta convención establece en su artículo primero que la convención únicamente es aplicable si se cumplen una de dos condiciones, siendo ella la primera que ambos estados de las partes contratantes ratificaran la convención. En este caso podemos observar que Venezuela no ha ratificado la convención. Sin embargo, la segunda de las condiciones establecidas en la propia convención es que la legislación nacional de alguno de los dos estados remita a dicha legislación para someter el conflicto. En el caso venezolano tenemos la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual establece el criterio de vinculación. Es decir, en este caso se tendría que utilizar la ley del estado más vinculado a la controversia. Para ello tomaremos en cuenta cuáles son las obligaciones del contrato.
por parte de International Credit Trading, podemos encontrar que debía en principio de contratar el seguro, entregar la mercancía, contratar también el trueque para precisamente poder entregar la mercancía en el puerto de destino. Todas estas obligaciones debían de de cumplirse en Venezuela. Y es por ello que consideramos que Venezuela es el estado más vinculado a la controversia, cumpliendo esto sí con lo establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual, como podemos ver, remite a la legislación venezolana y no a la legislación internacional. En este caso, con respecto al incumplimiento del contrato, si bien es cierto que no se entregó la mercancía, nos encontramos ante un caso de extinción de la responsabilidad civil por hallarnos ante una causa extraña, no imputable. En este caso nos encontramos, en primer lugar, ante la tormenta tropical Elliot, la cual provocó un desvío que claramente está totalmente justificado, ya que de no producirse el desvío, no solo se pondría en riesgo la mercancía, sino también incluso la vida o la integridad física de los tripulantes del barco. Es por ello que International Credit Trading autorizó la entrega, el desembarco provisional en el puerto de Yokoshima, Japón. Sin embargo, una vez la mercancía estuvo en el puerto de Yokoshima, era responsabilidad de Blue Route Venezuela cuidar la mercancía hasta que se volviese a reanudar el viaje. En este caso, la legislación venezolana, concretamente, la ley de derecho marítimo establece que es responsabilidad del fletante, es decir, de la empresa marítima, realizar la reanudación del viaje. En este caso podemos observar que pasaron más de 72 horas y el viaje no se reanudó, produciéndose posteriormente la toma de la mercancía por parte de Japón Petroleum Corp, que consideramos es un hecho ilícito, produciéndose también un enriquecimiento sin causa. En este caso nos encontramos ante un caso de fuerza mayor y ante un caso de causa extraña no imputable. Por ello que consideramos que International Caribbean Trading no tiene, en este caso, responsabilidad por el incumplimiento de la obligación. Ahora bien, siguiendo la teoría de los riesgos, consideramos que en este caso el riesgo caía en manos de Energy Supply Solutions, ya que si bien es cierto que no se entregó el Bill of Lading, consideramos, como ya explicamos anteriormente, que la ISG no es aplicable. Y siguiendo la legislación venezolana, el Código de Comercio, encontramos que no es necesaria la entrega de los Bill of Lading para que se produzca la transmisión del riesgo, ya que la transmisión del riesgo, tomando en cuenta el Incontrar CIF, se produce al momento del embarque en el puerto inicial, que en este caso sería aquí en Venezuela. Una vez International Credit Trading confirmó la entrega de la mercancía en el buque, ya se había producido la transmisión del riesgo. En este caso, con respecto al resarcimiento por lucro cesante y por daño emergente, consideramos que no nos corresponde argumentar al respecto, ya que en este caso esta controversia le corresponde a Energy Supply Solutions contra Blue Route Venezuela y Japón Petroleum Corp. Aunado a eso, ya que, como ya explicamos, consideramos que el riesgo recae en Energy Supply Solutions, consideramos que ellos deben cumplir con su obligación de pagar el precio estipulado por la compra-venta de los barriles de petróleo. Ahora, para finalizar, con respecto a la medida cautelar, consideramos que no se cumple el requisito de consideramos que no se está cumpliendo con la expectativa legítima, ya que, como explicamos, realmente Energy Supply Solutions no tiene ningún derecho legítimo a reclamar con nosotros, puesto que el riesgo recaía en ellos y International Caribbean Trading se encontraba ante una
causal de exclusión de la responsabilidad por causa extraña imputable. Adicionalmente a ello, tampoco nos encontramos ante el periculum in mora, ya que International Petroleum Trading siempre mostró una actitud diligente para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora le concederé la palabra al abogado Castro para que culmine con el petitorio. Bueno, en relación a nuestro petitorio, en primer lugar solicitamos se declare con lugar todas las defensas opuestas en nuestro escrito de contestación. En segundo lugar, que se declare sin lugar todas las pretensiones de la parte demandante. En tercer lugar, que se declare sin lugar la extensión a Japan Petroleum Company, se declare falta de legitimación activa a Seguros Carga Venezuela para participar en el presente arbitraje y se declare con lugar la extensión a Doloroso Venezuela. En cuarto lugar, que se declare con lugar la recusación de los árbitros Carmen Alicia Carrasquel y Michelle Pérez. En quinto lugar, que se declare con lugar la reivindicación de la medida cautelar. En sexto lugar, que se declare sin lugar las pretensiones respecto al lucro cesante y daño emergente de la parte demandante. Y en octavo lugar, que se declare sin lugar su solicitud de arbitraje. Con eso es todo. Muchas gracias a la parte demandada por sus argumentos. Entonces, ahora tiene la oportunidad la parte demandante de expresar sus argumentos de réplica. Para ello, se le otorgan 10 minutos como máximo. Solicito permiso a este honorable tribunal para hacerle preguntas a la contraparte en base a 3 supuestos que no nos quedan claros y que nos ayudarán a este honorable tribunal a que todo sea más conciso y pertinente en virtud de que sus argumentos fueron totalmente desordenados. Y también los felicito a la contraparte por la lectura que hicieron de sus argumentos. Bueno, no está previsto y en las reglas de la competencia se establecen desde el inicio que las partes se hagan preguntas entre sí. Lo que le podemos sugerir es que en esta fase de réplicas haga sugerencias o puntos, se refiere a los puntos que no le quedaron claros y pues bueno, lo haga en su réplica. Pero no está permitido preguntas entre equipos. Doctor Luis Chacón, ¿tiene algo que decirnos? Bueno, primero quiero felicitar a los demandantes por un caso complicado, con muchas aristas y muchos derechos involucrados, pero creo que han hecho un buen análisis. Y ahí yo tengo alguna pregunta, pero no sé si vamos a abrir la sala que se prometió al comienzo. No sé cuál es la temática ahora, María Alejandra, si cada uno de los árbitros hacemos preguntas directas o nos reunimos y escogemos las preguntas que entre los tres consideremos como más fundamentales para la nutrición de todos sobre el caso. Bueno, en esta fase los equipos tenían la oportunidad de hacer una réplica y contrarréplica a los argumentos de su contraparte. Si quieren, se agota esa fase o con lo que el tribunal arbitral considere, pero sería lo que le sugeriríamos. Bueno, no sé qué dice Juan Andrés y el doctor Abu Hassan. ¿Nos reunimos o cada quien hace sus preguntas? Se oyen opiniones. Esperemos que hagan la contrarréplica cada uno y luego nos reunimos, doctor. ¿Le parece? Está bien, no hay problema conmigo. Okay, entonces, bueno, puede iniciar la parte demandante. Perfecto. Abordaremos cada punto por punto. Jurisdicción. Tienen razón. Si hay jurisdicción, este tribunal tiene jurisdicción. Sede del arbitraje, tienen jurisdicción. Extensión, no la tienen. Y a partir de ahí lo que dicen son puras falacias. Hay que decirlo así claramente.
La extensión subjetiva no solamente se le debe extender a Blue Rose Venezuela, sino a Japan Petroleum por la teoría antes mencionada de los actos propios avalados por el Tribunal Supremo de Justicia, que así lo ordena en los hechos materiales del caso. Los invito a leerlo, me permito leerlo para que sea más fácil. International Caribe Trading intentó demandar a Blue Rose Venezuela y a Japan Petroleum ante los tribunales mercantiles de Caracas, invocando incumplimiento y enriquecimiento injusto, pero los tribunales declararon falta de jurisdicción y remitieron al arbitraje en aplicación de la ley venezolana de arbitraje comercial. Esto no debe ser un hecho controvertido, así lo ordena el Tribunal Supremo de Justicia, se le extiende la cláusula tanto a Blue Rose Venezuela como a Japan Petroleum. En el derecho aplicable, aquí no entendimos qué dijo la contraparte. Menciona el artículo número 1. Si la contraparte es más diligente e investiga lo suficiente, la opinión consultiva número 16 del Consejo Asesor de la Convención de Viena, por si no saben lo que significa opt-out, la posibilidad de exclusión, opt-in, la posibilidad de inclusión, la posibilidad que te permite excluir la convención es la misma que te permite incluirla. Eugenio Hernández Bretón, Claudia Madrid, Fernando Sanquírico, James Rogner, Gonzalo Parra, Arangure y infinidades de autores más, así lo tienen previsto. La Convención de Viena es vigente. No sé por qué mencionan la Ley de Derecho Internacional Privado, los invito a leer el artículo 62. No se los voy a decir, es su tarea. Por último, hablan de la Ley de Derecho Marítimo. La Ley de Derecho Marítimo está derogada. Si ustedes le añaden una palabra más, puede que esa sea otra ley, pero la Ley de Derecho Marítimo per se, derogada. Ahora, si dicen la Ley de Comercio Marítimo, pues cambia la cosa. Asimismo, ustedes mencionan que la Convención de Viena no se va a aplicar. Entonces, ¿en qué se fundamentan en la fuerza mayor? Porque la Ley de Comercio Marítimo no tiene disposición de causa extraña no imputable. Nos gustaría que en la dúplica nos hablaran de eso. Finalmente, ustedes recusan a nuestro árbitro. Pero ¿por qué también recusan al suyo? Eso nos llama bastante la atención. Quieren recusar a nuestro árbitro, pero también recusan al suyo. Espero los árbitros tomen esto en consideración, que ellos designan un árbitro y posteriormente lo recusan. Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por la intervención de la contraparte. Lo respeto y lo felicito. Bueno, quisiera mencionar puntos muy particulares. En cuanto a la recusación, ustedes siguen manteniendo un mero señalamiento de una relación profesional pasada. Se debe, o sea, y así lo exige el artículo 26.1 del reglamento del CETCA, que en el presente se genere entonces una duda justificada sobre su imparcialidad e independencia. Ustedes no lo están señalando. O sea, en el sentido de que este tribunal debe tener en cuenta el lapso transcurrido entre los hechos materiales que ustedes están utilizando para fundamentar la recusación. Por ejemplo, la doctora Carmen Alicia Carrasquel asesoró legalmente a Seguros Cargas Venezuela en el año 2021. Pasó ya 4 años. Y en su defecto también tenemos al ingeniero Michel Pérez, quien diseñó buques tipo BLCC a favor de Blue Rose Venezuela en el año 2019. Pasaron ya 6 años. Este lapso transcurrido evidencia claramente que el presunto conflicto de intereses que ustedes están alegando se ha diluido. Es como, bueno, es como decir que yo jugué para el Deportivo La Guaira a la edad de los 8 años, a la edad de los 8 años, si quiero ser árbitro, pues me recusen porque una de las partes es el Deportivo La Guaira. Es absurdo y eso tiene que tenerse en cuenta. A su vez, también señalan una presunta causa extraña no imputable por la tormenta L. Yo quisiera preguntar, ¿eso los exime de presentar los Bill of Landing? Claro que no, estimados árbitros, porque ellos tenían que cumplir con obligaciones que mucho antes, o sea, obligaciones anteriores a cuando se emitió esa alerta de la autoridad portuaria, el 16 de abril del 2024. Como es emitir el Bill of Landing, cosa que no hicieron y cosa que no nos remitieron a nosotros, y es un documento que lo exige el contrato principal. Y es una obligación que ellos tienen. No solamente que se encuentra señalado, como bien dije, en el contrato principal, sino también en el término CIF de los Incoterms 2020, y a su vez
también la jurisprudencia lo ha señalado de tal manera. También tuvieron que contratar una póliza de seguro marítimo que afianzara un monto de 110% del valor de la mercancía. La causa extraña no imputable también abarca el incumplimiento de esas obligaciones. Claro que no, claro que no. Inclusive, ustedes nos debieron notificar del desvío del rumbo del buque, de acuerdo con el artículo 7.1.7 de los principios UNIROA y de la obligación A10 del término CIF de los Incoterms, cosa que tampoco lo hicieron. Entonces, ustedes se escudan con una presunta causa extraña no imputable que no fundamenta ni siquiera el derecho sustantivo, estimados árbitros, y quiero que eso lo tengan en cuenta, en todo el incumplimiento contractual que hemos mencionado. Entonces, además, señalan que la transmisión de riesgo no depende del bill of landing. Oye, yo que conozca, si un proceso inicia viciado, va a terminar siendo viciado y que por lo tanto es susceptible de impugnación. El bill of landing se debió emitir mucho antes de que ustedes entregaran la mercancía en el puerto de Damuey. No lo hicieron. ¿Y por qué entonces debemos considerar que nada más con poner la mercancía a bordo del buque ya operó la transmisión de riesgo? Y ustedes incumplen con las obligaciones que ustedes quieran. Eso es también una cuestión que debemos señalar. También tenemos las medidas cautelares que ustedes mencionan que son inaplicables. No entendemos por qué, puesto que hemos evidenciado claramente los requisitos necesarios y mínimos para su procedencia, como es la acreditación del fumus bonis juris y el periculum in mora. Cuando mencionamos la cantidad incomprensible de incumplimientos contractuales en las obligaciones que le habían sido atribuidas a sus representadas, también hemos determinado pues el carácter fraudulento, negligente y temerario que tuvo Blue Rocks Venezuela de desviar el buque apenas habiendo zarpado del puerto de Damuay. Quisiera que leyeran pues los hechos materiales, pues señala que a las 8 de la mañana se emitió la alerta de la autoridad portuaria y ustedes habían iniciado el embarque de la mercancía en ese momento. ¿Por qué no tomaron otra decisión? ¿O por qué no nos notificaron? ¿No? Y bueno, como lo mencionó mi compañero, solicitamos que todo lo que fue solicitado por nuestra intervención sea acordado al lugar. Muchas gracias. Hay que mencionar otras cosas, es que la contraparte eligió mal el derecho aplicable. Por lo tanto, está aplicando el iura novi curia. La contraparte no fundamenta sus pretensiones en algún derecho sustantivo. Espero esto los árbitros lo tomen en cuenta. También, como argumento de cierre, espero que los árbitros le pregunten a la contraparte dónde sacan la causa extraña no imputable, pues la ley de derecho marítimo que ellos hacen mención no habla de eso, incluso la derogada, la cual ellos aluden. Finalmente, ellos tampoco proponen un derecho más apropiado, como lo establece el reglamento SECA en el caso de elección defectuosa. Ellos tuvieron esa posibilidad y decidieron quedarse callados, decidieron aplicar el iura novi curia. Finalmente, en cuanto a la recusación de los árbitros, tomen en consideración, recusan al nuestro, pero también recusan al suyo. Finalmente, en el fondo de la controversia, hablan de causa extraña no imputable. La ley que habla de una causa extraña no imputable es la Convención de Viena, los principios UNIDROIT. O en este caso, ellos pudieron haber propuesto un derecho más apropiado, si eso así lo consideraban, pero no lo hicieron. Entonces, en virtud de todo lo anterior, en virtud de los argumentos que esbozamos mi compañero y yo, en virtud de nuestros escritos de demanda, en el cual hay más de 36 referencias bibliográficas, jurisprudencia, doctrina, por mencionar algunas: Gonzalo Parra Arangure, Eugenio Hernández Bretón, Fernando Sanquirico Petrivelli, Wilfredo Monsalves, Claudia Madrid Martínez, James Otis Rogner, Roque Caivano, Alfredo Bullard y jurisprudencia de la Corte de la ICC, solicitamos que este tribunal declare todo lo solicitado en el petitorio y así. No tenemos más nada en réplica. Ok, muchas gracias. Fue la parte demandada proceder con su dúplica. Bueno, señor árbitro, nosotros, en representación de International Criminal Training, vamos a dar réplica a algunos argumentos en la parte demandante.
En primer lugar, ellos cuando estaban realizando su justificación respecto a la extensión del acuerdo arbitral, ellos hablaron de la teoría del grupo societario y que había un grupo o una unidad económica, cosa que no es cierto, puesto que uno de los requisitos planteados por la doctrina, puestos en el laudo de Dow Chemical Paris versus Seymour Francia, plantea que esta extensión se basa por tres supuestos. En primero, que todas las empresas participantes en el acuerdo arbitral estén bajo el mismo control de la misma empresa matriz, que participen en el intercontractual o que se elija el mismo fin económico. Ninguna de las empresas participantes se dedica a la misma actividad y tampoco están bajo el control de la misma empresa matriz. Ahora, respecto al traslado de riesgos y la cláusula SIC, hay que considerar que el contrato de póliza seguro celebrado entre el Dispute Solutions y Seguros Carga Venezuela está sellado por una cláusula SIC cuando eso no le correspondía a la parte demandante. Eso era obligación de nuestra parte, de nuestra representada. Sin embargo, debido al expedito que resultó y a lo debido a que la parte dilucida el contenido del contrato, adquirió una atribución que no le correspondía y desvirtuó el contenido del contrato de seguros y de compraventa. Esta cláusula de seguro es aplicable a una relación entre el vendedor y una empresa de seguro y no una del comprador y una empresa de seguro. Por lo mismo, el precio por el cual se aseguró la carga de las mercancías no corresponde con su valor real. Ok, entiendo que no tienen más argumentos respecto de su dúplica, ¿correcto? Y bueno, vamos a proceder con la ronda de preguntas por parte del tribunal. Les pregunto, ¿van a querer reunirse de manera privada o quieren comenzar con algunas preguntas de una vez? Yo creo que, bueno, de mi parte, yo creo que es preferible que nos veamos fuera del salón de audiencia y ordenemos las ideas primero. Ok, entonces yo los envío a otra sala. Poco a poco se van a ir moviendo los participantes a otra sala. Sí le voy a pedir a Jonás, por favor, porque ya que no pude, por un problema técnico no pude moverte, pudieras abandonar un momento esta reunión y yo te aviso para que vuelvas a entrar. Ok, bueno, ya estamos acá, solo el tribunal y el CEPCA. Falta el doctor Abujamra. Ya va. Es tan joven que lo confundiste con uno de los Sí, participantes. sí, lo mandé con ellos. Oye, doctor Lubin, usted también lo debieron haber pasado. También.
Ajá, aquí ya tengo uno de los dispositivos del doctor Alfredo Guasán. ¿Me escucha, doctor Alfredo? Ya traje para esta sala, que es la principal. Lo que pasa es que por Está alguna en razón, silencioso. sí, es que por alguna razón no me permitía enviar al doctor Lubin. Entonces lo que preferí es enviarlos a todos afuera y nos quedamos nosotros acá. Son muy pesados. Sí, pero el doctor Aguasán, aquí hay un dispositivo, él está conectado en dos dispositivos, aquí ya tenemos a uno, falta el otro. No sé por qué no. Bueno, me parece que se desconectó desde el otro dispositivo. No sé si el doctor Alfredo nos escucha. Escribirle un mensajito. Bueno, no sé si mientras tanto quieran ir conversando ustedes. Le mandé un mensajito a ver. Ok, aquí, Ajá, listo. profesores, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, ¿Me sí, lo escuchan? escuchan. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, yo Sí. creo que él nos Ok, escucha a nosotros. aquí creo que ahora sí estamos solamente, estamos, porque había una cosa rara. Ok, ya. Ya va, No, esperen un ahorita momento. ingresó, Perfecto. Este uno. salón, Ya va, sí es no, ya va, solamente los ya va, árbitros y el no, centro de arbitraje, ¿cierto? no. No, Ahorita sí. Aquí, ahí estás bien. ujú, Ya va. Ahora sí los oigo, es que no los estaba oyendo. ujú, Está sí. bien. Bueno, doctor Alfredo Abu Hassan, usted que fue de la idea de separarnos, ¿tienes algunas ideas o ordenamos ideas? ¿Qué Ok, nos dice? no, lo que quería, lo saludé, pero no tenía el micrófono prendido y no se me escuchó. Un placer poder trabajar con ustedes en este ejercicio. Igualmente. Otra cosa, Henry, yo creo que los muchachos se salieron porque me incorporaron aquí, pero Ujú. tuve el mismo problema el otro día con el Wi-Fi, para que los vuelvas a ingresar al salón. Los traemos de nuevo acá. No, acá no, acá no, a otro salón. al otro salón. Sí, bueno, entonces bueno, yo les escribo a ellos por privado y les digo que cuando les avise vuelvan a ingresar. A ver, la pregunta es si ustedes tienen alguna, digamos, duda que formalmente se plantearía como frente a la parte actual o frente a la parte demandada. Bueno, mira, yo sugiero primero que elijamos, bueno, proponer dentro de las dos presentaciones, indudablemente, la mejor es la parte demandante. Si ustedes la leyeron, y creo que sí también, está muy bien planteado. La demandada recortó su camino porque excluyó al otro grupo totalmente del juicio, del arbitraje. Entonces, a mí de la parte demandante, no es que se me plantea una duda en la absoluta, pero ellos hablan, en cuanto a la aplicación amplia de la cláusula de arbitraje, hablan de grupos de sociedades, después hablan de vamos a decir, de la extensión subjetiva por haber efectuado actos en incumplimiento de los contratos, y finalmente con la Japan, que es ese que se aprovechó toda la carga,
hablan de los actos propios. Los tres argumentos pueden tener cada uno su peso exclusivo. A mí me gustaría preguntarles, o ustedes piensan, de esos tres argumentos, si nosotros le pidiéramos que eligieran a su consideración cuál es el de mayor peso, que lo digan y lo expliquen mejor. Porque creo que, no sé, me da la impresión de que hay como un poquito de confusión con el grupo de sociedades, empresas relacionadas, cuando existe subordinación, etcétera, a grupos de empresas que están conectadas por cuestiones tal vez de cumplimiento de contratos, etcétera. Y la otra dice sí, ejecutar prestaciones que tienen que ver cada uno con los contratos, pero tenemos al final una, la Japan, que apareció de repente y no explican cuál es la relación, si hay una subordinación o una jerarquización con la primera, con Energy Caribbean. Entonces, eso es una sugerencia, pero por supuesto a ustedes. También otro punto es en cuanto al arbitraje, en cuanto al punto central sobre el derecho. Yo creo que ellos hacen un buen punto en cuanto a la aplicación de la Convención esta de Viena. Citan buenos autores, conocemos. Yo estuve verificando, porque el caso es interesante, o sea, es complicadísimo. Es una cuestión que nosotros tres nos ponemos a analizar y estaríamos días viendo correlación aquí, no, pero allá. Por ejemplo, el caso del Bill of Lading. El Bill of Lading, aquí entre nos, sí, es un documento que juega tres papeles, pero cuando se entrega, porque ahí se extravió, pero cuando se extravía, no es que se puede emitir el nuevo Bill of Lading, porque es un documento negociable. A lo mejor está en manos de alguien tercero que puede ir a reclamar la carga, por ejemplo. Entonces, ambas partes le han dado mucha importancia a eso. Y en cuanto creo que la transmisión de los riesgos, está muy claro que el Income Third SIF lo dice claramente cuando es la transmisión de los riesgos. Ahí no hay ninguna duda al respecto. Esos son mis puntos. En cuanto a la parte demandada, sí, verdad que me cuesta un poco conseguir algo que preguntar, lo digo honestamente, ¿no? Porque su argumentación de la prevalencia del derecho venezolano es muy débil. No, verdad que no estuve buscando a ver qué podía preguntarle, pero no conseguí. A lo mejor ustedes sí, pero yo realmente una pregunta, no digo que las que propongo para las otras partes sean las mejores, pero no conseguí un elemento así de ponerlos a hablar de una manera lógica, con razonamientos lógicos jurídicos. Eso no logré conseguir. Tal vez ustedes, eso es lo que les quería comentar. No sé ustedes. Okay. No sé si No, concuerdo con el profesor doctor Suárez Chacón. tiene algún comentario. Sí, concuerdo con el doctor Chacón. Se me hizo de difícil este seguimiento la exposición del grupo de demandados. Lo encontré en momentos inentendibles y en verdad muy desordenado. Eso sí, se me hizo de difícil comprensión seguir el hilo de lo que estaban tratando de proponer. En cuanto al segundo grupo, me pareció mucho más organizado. El expositor Moser me pareció que es impecable. Me pareció que su exposición fue muy, muy clara y hizo ver su caso, lo expuso de manera muy clara y precisa. Me gustó muchísimo sus intervenciones. Además que me pareció educado y formal como debería ser. Adam, por su lado, me parece, tuvo un tema de no sé si el muchacho muy agresivo que lo que hizo fue me hizo rechazar un poco su argumentación. Yo tengo que hacer un paréntesis aquí. Adam fue pasante nuestro. Aquí en el escritorio le tengo muchísimo aprecio, pero bueno, su parte me pareció un poquito excesiva en el trato con la contraparte. Tal vez eso se le puede decir Lo agresivo que es Juan Andrés, por lo agresivo es que no está allá.
No, 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 vale, no, no. Es buen muchacho, estudioso, tiene todas las características que va a ser un tremendo abogado, pero bueno, a veces el futuro nos separa, los caminos se separan. Sí, Pero pero sí. aprovecho, doctor, con ese comentario, Ujú, más allá del pasado, evaluando la audiencia de hoy, ujú. es una falta de respeto haber hecho ese comentario cuando ¿Yo? se dijo no, 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 Ah, no, por parte del ah, participante. O sea, mm, llámese como se llame. Dentro de las reglas de que se ujú, dicen al comienzo, se indica que los participantes no se pueden hacer preguntas entre ellos. mm. Y haber hecho ese comentario así es una falta de respeto a la competencia de las reglas. Entonces, más allá de que lo conozcan, sea su alumno, que cualquier cosa, es evalúen la conducta, porque es que hay un área en el documento Ujú. de que no debería estar con 10 cuando tuvo una actitud incorrecta para la audiencia. Entonces es para que lo tomen en cuenta. Bueno, no iba a tener 10 porque la exposición de él no fue la más clara tampoco. O sea, la exposición desde mi punto de vista, si alguien tendría un 10 sería Moser, que me pareció impecable. Por el tema del caso, lo único que yo le haría, y también voy por la vía del doctor Chacón con el tema de los Bill of Lading, a ver, preguntarles con más detenimiento que- por qué consideran que la entrega del crudo sin los documentos de embarque, los Bill of Lading, constituye un incumplimiento esencial de la obligación de la transmisión la transmisión de la responsabilidad en la entrega de los bienes. Entonces, esto creo que es un punto que ellos se han enfocado en el Bill of Lading y la no entrega y por ello la exención de su responsabilidad por no haber recibido la documentación de embarque, pero quisiera tal vez las dos partes que elaboren un poquito más esos argumentos. A mí me gustó mucho lo que dice el doctor Chacón de que ellos identifiquen de los tres argumentos principales, que identifiquen el de mayor peso. Yo también el de grupo societario lo veo muy débil, lo veo muy difícil hilar para atraer a Japón, en este caso, a la controversia como un grupo societario, pero por eso me parece muy pertinente tal vez aclararles o pedirles que de esos tres argumentos que ellos sinceramente se sienten y fortalezcan el que más posibilidades tiene de, de, este, sí, bueno, el que tenga más posibilidades perdón. Juan Andrés, en esa misma ruta, fíjate tú que a mí me cuesta entender para Japón la teoría de los actos propios. No logro entenderlo por qué lo dice. O sea, a lo mejor ustedes sí, pero yo no le veo la situación. Por eso me parece una pregunta interesante. Sí. Adelante, Juan Andrés, perdona que te... No, totalmente de acuerdo con usted. Y había un tema del contrato de seguro que traté de buscarlo, la verdad lo busqué, pero creo que de la lectura del caso, sé que lo vi en algún lado, pero les voy a ser sincero, no lo identifiqué luego. ¿Cuál fue? Por qué uno de las partes ESS pasó a adquirir, a contratar el seguro y no IST? ¿Y por qué fue ese detalle de que uno tomó la responsabilidad de asegurar la carga y no la persona que debió haber asegurado la carga según los términos SIF? Eso lo busqué, creo que los tiempos ellos se apresuraron, ESS se apresuró a adquirir el seguro, a contratar el seguro sin darle chance ahí a ICT a contratarlo en el tiempo que le tenían permitido hacerlo. Pero la realidad, no sé si ustedes lo tienen más claro, esa parte me costó comprenderla. O sea, creo que la práctica es que cuando agarras el sí, tú pagas el valor de la mercancía, el transporte y una pequeña parte del seguro.
Ujú. Por eso es que va SCS con un complemento de seguro por el 80% del valor de la mercancía. Eso es lo que yo entiendo. Sí, lo que pasa es que ICETEN ni siquiera contrató seguro. No Ay, hubo fíjate. contratación de seguro, Por eso es según lo entiendo. ¿Mm? que yo no había entendido ese punto, pero por eso están reclamando el $1,000,000 y pico. Correcto. Correcto, ok, entendido. Don Alfredo, no sé si Bueno, a terminaste. ver, bueno, Sí, sí. ok, yo por mi parte, yo me considero suficientemente ilustrado respecto a lo que las dos partes han expuesto, ok. Pero me parece que habiendo dos de los tres que necesitan información respecto a, por lo que estoy entendiendo, dos puntos centrales por lo menos, porque hay coincidencia absoluta entre ustedes dos, yo creo que se le debe preguntar, como dice el profesor Chacón, a la parte actora, ¿ok? Y yo también le rebotaría la pregunta a la parte demandada, las razones de hecho sobre las cuales soportan la extensión del convenio arbitral. Correcto. ¿Ok? Esa sería una pregunta. Yo se lo haría a los dos, por mantenerlos en equilibrio, para que no se vea. Y lo otro, bueno, respecto a los títulos estos que se extraviaron, ¿ok? Que expliquen sobre la base de los hechos, parte actor y parte demandada, qué es lo que pasó con esa situación en particular. ¿Ok? Como ustedes tienen, digamos, ustedes, digamos, elaboraron y tienen la duda, lo que podemos hacer es que el profesor Chacón pregunte una cosa y el profesor Suárez pregunte la otra para quedar digamos, para quedar cerrados con esos dos aspectos, a ver por dónde echan los tiros, ¿ok? A ver por dónde echan los tiros. Lo que sí sugiero, si quieren lo digo yo, es que desarrollen la idea en 5 minutos. Lo que sea que se les pregunte, lo desarrollen en 5 minutos. Ni un minuto más. 5 minutos. ¿Ok? Para que se concentren y evitemos lo que dice el doctor Suárez, que divagan y entonces, o que se me vayan a poner más agresivos de lo que deberían de ser. Pero ¿Ok? pero una Entonces, pregunta, sí, usted tuvo la misma, disculpe que lo interrumpa, usted tuvo la misma percepción que nosotros bueno, que yo, perdón, porque fui yo el que lo dije, de las actitudes de las partes, cómo se han comportado y si tal vez eso se debería decirles que bajen el tono de cómo se están refiriendo hacia la contraparte o fue un... a ver, yo se los digo, porque ellos son alumnos míos. ¿Ok? O fueron alumnos míos. Creo que por lo menos los dos de la parte actora, creo que en algún momento fueron alumnos míos. Entonces vamos a ver, porque eso puede ser, pero lo que es absolutamente Mi recomendación es de la competencia. mi recomendación, Andrés, mi sugerencia es no decirle nada porque eso puede adelantar un poco lo es la evaluación interna Ok. que nosotros vamos a hacer, como dijo. Ok, entonces Me parece bien. hacemos omitir y simplemente lo sancionamos o lo evaluamos en su momento, en el Cada momento de quien la... está bien. Me Perfecto, parece adecuado. perfecto. Entonces, si quieren, yo les digo que el tribunal arbitral tiene dudas puntuales, le doy la palabra al profesor Chacón, luego él te la da a ti, Juan Chévere. Andrés, Bien, y, listo. Se le corta. y les voy a decir que solo se dirijan al tribunal, ¿ok? Para ver si Perfecto. cogen la seña de que no se pueden estar tirando como si fuéramos malandros en la calle. ¿Estamos Bien, claros? perfecto, perfecto, perfecto. Está Vale, bien. vale. Cuando Chévere. quieran, cuando quieran nos incorporan al salón, ¿vale? Ok, ok. Sí. Deme en 2 minutos que voy con un vasito de agua y regreso, ¿ok? Ok. Yo me incorporo ahorita, Ok. cuando nos incorporemos prendo la máquina, Ok. la cámara. Ujú.
Ok, ya poco a poco nos vamos a incorporar todos a esta sala. Vamos a dar un minuto. Todavía nos falta la parte demandada que se está conectando. Ahora se va a conectar tu compañero. Buenas tardes, sí. Ya se está Ok. conectando. Ok. Listo. Ya admití a Jorge. Entonces ya aquí tenemos a todos los integrantes. El tribunal pudiera comenzar. Ok, bueno, buenas tardes a todos. A ver, el tribunal arbitral, una vez concluida la deliberación interna, estima que hay algunas cuestiones que quiere que los abogados de las partes aclaren, ¿ok? Entonces, en su orden, primero va a intervenir el doctor Chacón, el doctor Suárez, para hacerles preguntas a la parte actora y la parte demandada. Les aclaro que solamente se pueden dirigir al tribunal. Me he explicado con claridad. Y que tienen 5 minutos para hacer su exposición. Solo 5 minutos. Para lo que sea que les va a preguntar el doctor Chacón y el doctor Suárez. ¿Ok? Listo, doctores, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, doctor Alfredo. Mire, estimado Dan y Carlos, les voy a hacer una pregunta porque me gustó el planteamiento que hicieron en su demanda sobre la extensión de la cláusula arbitral. Y ahí observamos que utilizan 3 argumentos.
el argumento del grupo societario, después el cumplimiento de obligaciones derivadas de la ejecución de los contratos y finalmente respecto a Japón, aplican la teoría de los actos propios. Son tres argumentos muy válidos, los tres, pero el tribunal arbitral quisiera conocer que escojan ustedes de los tres cuál es el que mayor peso tiene a los efectos del arbitraje. Esa es la preguntita. Entre los tres argumentos, el que más peso tiene, sin duda alguna, es la incorporación por referencia. En el caso de Blue Rose Venezuela, porque la cláusula 12 que refiere a la extensión del acuerdo indica que todos los acuerdos que se deberían de este contrato van a ir a la jurisdicción arbitral. El contrato de fletamiento, en este caso, atiende ese llamado. En el caso de Japan Petroleum, el principio general del derecho de la teoría de los actos propios es el que tiene más peso. Y como tercer argumento, por si no fuera válido, el Tribunal Supremo de Justicia así lo ordena. En cuanto a las dos, las remite a la jurisdicción arbitral. ¿Agotaron ya los 5 minutos? ¿Algo más que decir al respecto, parte actora? No tenemos más nada que decirle al respecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ok, pero yo creo que la pregunta también va dirigida, doctor Chacón, a la parte demandada o solo a la parte actora. Bueno, yo pienso que si la parte demandada nos gustaría también, en cuanto a que aceptan en principio la cláusula de arbitraje nada más entre Supply y la compañía vendedora y excluyen a los otros, que nos gustaría oír más ese argumento un poquito mejor explicado sobre por qué la exclusión de los otros. Buenas tardes, ¿Quedó claro? doctor. ¿Parte demandada? De la parte demandada. Ok. Buenas tardes, doctor. Respecto a su pregunta, excluimos a Seguros Carga Venezuela y a Japan Petroleum Company en principio porque Japan Company no es agente ni tiene participación alguno en el intercontractual de la compraventa. No es el agente generador del daño, pero no expresó en ningún momento la voluntad de someterse al arbitraje, un requisito que es indispensable para someterse a esta sede. Entonces, al no expresar su voluntad, no se le puede extender una cláusula a un contrato del cual no es parte. Es un tercero ajeno a la controversia. Respecto a Blue Rose Seguros Carga Venezuela, la cláusula de subrogación en contrato de compraventa establece que ella va a operar frente a los responsables de incumplimiento, cosa de la que International Security no es responsable en forma alguna. Por lo tanto, las acciones de Seguros Carga Venezuela deben ir dirigidas contra Blue Rose Venezuela y Japan Petroleum Company. Gracias. Gracias. Doctor Suárez, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tengo una. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitaciones a ambos grupos por tratar este caso que es sumamente complejo. Al doctor Chacón y a mí, que estamos tomando parte en la primera audiencia, nos ha costado un mundo seguirles el paso. Mis felicitaciones a todos los que han intervenido en el día de hoy. Esta pregunta va para ambos equipos, cada uno tomarlo desde su perspectiva, desde su punto de vista, y quisiera que cada uno dé su argumentación a favor y en contra de lo que se le va a preguntar. ¿Por qué ustedes, tanto un grupo como el otro, piensan
que constituye una omisión, la entrega de los documentos de embarque, un incumplimiento esencial del contrato, según la ley aplicable que cada uno de ustedes está argumentando, invocando. Por parte de la demandada, ¿por qué ustedes dicen, de la demandante, porque ustedes aseveran que la no entrega de estos documentos constituye una omisión esencial de incumplimiento? Y por la parte contraria, básicamente hagan su exposición, ¿cómo se llama? Defendiendo lo contrario. Vamos con la Muy parte buenas actual. tardes. En cuanto a la pregunta realizada por el árbitro, en primer lugar, debemos entender que el conocimiento de embarque es entendido como la evidencia documental que establece las condiciones de transporte entre quien embarca la mercancía y la naviera, ¿ok? De acuerdo con el artículo 197, numeral 7 de la Ley de Comercio Marítimo. Entonces, en virtud de que este documento es ineludiblemente necesario en ser entregado a la parte compradora, porque es el documento que acredita en cierta forma, pues, la cantidad de crudo, de dónde está zarpando, a dónde se está emitiendo. Y a su vez, tan importante es este documento que se vio consagrado tanto en la cláusula séptima como en la cláusula tercera del contrato principal. La cláusula séptima señala claramente los documentos que debía entregar la parte vendedora, International Caribbean Trading, en cuanto al momento y lugar de la presentación de la evidencia documental. Cuestión que fue totalmente incumplida porque ni entregaron los conocimientos de embarque, ni entregaron el certificado de calidad y cantidad emitido por un inspector independiente, porque ellos mismos lo han demostrado. Tampoco entregaron la póliza de seguros marítimos que se debía entonces suscribir por un monto, por un valor de 110% de la mercancía. Esto entonces claramente transgrede estas dos cláusulas y que también, pues, nosotros lo argumentamos en virtud de que, en virtud de estos primeros, o sea, de este incumplimiento inicial de las obligaciones inherentes a la parte vendedora, pues también transgreden las obligaciones establecidas en los términos CIF de los Incoterms 2020, puesto que la parte vendedora debía entregarnos cualquier documento necesario a la parte compradora. Y bueno, como bien señalé, la transmisión de riesgos va a depender de que la entrega de la mercancía haya sido dada válidamente, es decir, en concordancia con las obligaciones y exigencias establecidas a la parte vendedora. Cuestión que obviamente, como lo he demostrado, no se cumplieron. Muchas gracias. Muy ¿Y la buenas parte tardes. demandada? Bueno, disculpe, muy buenas tardes. Por nuestra parte, consideramos que la falta de entrega de los bill of lading no constituye un incumplimiento por parte de International Caribbean Trading, ya que realmente nos encontramos ante un contrato de compraventa cuya obligación por parte, en este caso, del vendedor es básicamente entregar la cosa y hacerlo en buen estado. Por otra parte, tampoco consideramos que la falta de entrega de los bill of lading imposibiliten la transmisión del riesgo, ya que, como ya hemos argumentado, consideramos que la Convención Internacional no es el derecho aplicable. En este caso consideramos que es la ley de comercio marítimo venezolana en razón de su especialidad, la cual indica, al igual que los incontratos, que la transmisión del riesgo se produce simplemente con el embarque de la mercancía en el buque. Esto. Muchas gracias. Ok, le pregunto a los árbitros, ¿estamos suficientemente ilustrados? Por mi lado, sí. Sí, cómo no, gracias, sí. Bueno, entonces de esta forma creo que terminamos con la audiencia. Ok, muchas gracias al tribunal y a los equipos. Damos por concluida esta audiencia.
Daniel, Gracias. ya desde el punto de vista Ahora, académico. sí tiene, bueno,